Enero de 2021. Un celular graba en silencio dentro del rancho Los Tres Potrillos. Frente a la cámara, 3 mujeres posan sonrientes junto al hombre que México llamaba el Rey. Una joven, una señora, una niña. El momento dura apenas unos segundos, pero en esos segundos, la mano del ídolo más grande de la música ranchera se mueve hacia el pecho de una de ellas. Ella no dice nada, no se mueve. Sonríe, congelada, mientras el obturador de la cámara hace clic. Esa imagen existió durante 3 años guardada en un teléfono, antes de que alguien decidiera que ya era momento de que el mundo la viera. Cuando por fin salió a la luz, no fue un escándalo cualquiera. Fue la grieta que resquebrajó, de un solo golpe, la estatua que México llevaba medio siglo construyendo. Y esa grieta no se quedó sola. Detrás de ella aparecieron más videos, más mujeres, más preguntas. Y detrás de esas preguntas, otras heridas mucho más viejas que la familia Fernández había mantenido cerradas durante décadas. Un hijo criado en ese mismo rancho, al que un análisis de sangre le arrebató de un día para otro su apellido. Un secuestro que cambió para siempre la forma en que esa familia se relacionaba con el dinero y con el miedo, y una guerra por la herencia que estalló apenas el patriarca dejó de respirar. Esto no es la biografía del ídolo. Esto es lo que quedó cuando la fama dejó de proteger al hombre detrás de ella. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiaron para siempre la forma en que México recuerda a Vicente Fernández. Primero, vas a escuchar exactamente lo que Vicente Fernández dijo, en su propia voz, cuando intentó explicar frente a las cámaras por qué había tocado a esas mujeres sin su permiso. Segundo, vas a conocer las palabras exactas que usó para justificar por qué rechazó el hígado de un desconocido y por qué esas palabras lo persiguieron hasta su muerte. Tercero, vas a conocer la historia de un adolescente que creció convencido de que era hijo de Vicente Fernández, que vivió en ese rancho, que llevaba su apellido, hasta que un sobre con resultados de laboratorio le cambió la vida para siempre. Y cuarto, vas a ver cómo, apenas se apagó la voz que mantenía a esa familia unida, sus propios hijos se enfrentaron entre ellos y después se enfrentaron contra las 2 televisoras más poderosas de México, por el control de su nombre, su imagen y su legado. No te preocupes, te avisaré cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la frase exacta con la que Vicente Fernández, entre lágrimas, intentó explicar la diferencia entre lo que él llamaba acoso y lo que él decía que solo había sido un accidente. Pero para entender cómo el hombre que representaba los valores más tradicionales de México terminó señalado, cuestionado y finalmente enfrentado con su propia sangre, necesitas entender primero qué fue exactamente lo que construyó. Y lo que construyó, antes que nada, fue una imagen. Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en un rancho de Jalisco, hijo de un hombre dedicado a la ganadería. Ahí aprendió a montar a caballo antes de aprender bien a leer. Ahí escuchó, por primera vez, las canciones que después cantaría frente a estadios llenos. De niño cantaba en fiestas del pueblo, en bodas, en cualquier lugar donde alguien quisiera escucharlo, a cambio de lo que fuera: una moneda, un plato de comida, un aplauso. Llegó a la Ciudad de México, siendo un adolescente sin dinero, durmiendo donde podía, cantando en restaurantes por propinas, sin saber si algún día alguien lo escucharía de verdad. Y con los años, esa voz que había empezado como una forma de sobrevivir, se convirtió en la figura más grande de la música ranchera en la historia de México. Vendió
más de 50 millones de discos. Ganó 3 premios Grammy y 8 Latin Grammy. Protagonizó más de 30 películas. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En abril de 2016 se despidió de los escenarios en vivo con un concierto multitudinario en el Estadio Azteca, uno de los recintos más grandes de México, ante decenas de miles de personas que cantaron con él canciones que ya formaban parte de la memoria colectiva del país. Y a lo largo de más de 5 décadas construyó, canción tras canción, entrevista tras entrevista, la imagen de un hombre sencillo, trabajador, fiel a su tierra, fiel a su familia, fiel a México. Esa imagen no era publicidad. Para millones de personas era una promesa. La promesa de que existía un hombre así, íntegro de principio a fin, en medio de un mundo del espectáculo lleno de escándalos. Pero incluso en la cima, Vicente Fernández mostraba señales de un carácter que exigía control total sobre todo lo que llevaba su nombre. Cuando su hijo Alejandro preparaba una gira conjunta con Luis Miguel, 2 de los ídolos más grandes de la música en español, compartiendo escenario, Vicente Fernández cuestionó públicamente a Luis Miguel, diciendo que sabía cantar boleros, pero no rancheras. La gira conjunta terminó cancelada. Ese episodio, menor comparado con lo que vendría después, ya mostraba algo que se repetiría una y otra vez en esta historia. Vicente Fernández no solo defendía su música, defendía con uñas y dientes el control absoluto sobre su imagen, sobre su apellido y sobre quién tenía derecho a compartir ese nombre con él. Esa promesa empezó a resquebrajarse en mayo de 2019, con una entrevista que parecía inofensiva. Aquí llega la primera revelación. Vicente Fernández, ya retirado de los escenarios, se sentó frente al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano para hablar de su salud. Contó que en 2012, mientras hacía una gira, los médicos le detectaron un tumor en el hígado. Contó que estando en un hospital, le avisaron que ya tenían un órgano compatible para trasplantarle, y que él mismo se levantó de la cama, se vistió y se fue del hospital en contra de las órdenes médicas. La razón que dio, frente a cámaras, en vivo, fue esta. Dijo que él no se iba a dormir junto a su esposa, con el hígado de otro hombre dentro de su cuerpo, y que ni siquiera sabía si ese donante había sido, palabras suyas, homosexual o drogadicto. La frase se volvió viral en cuestión de horas, no como un chisme de espectáculos, sino como una demostración pública de los prejuicios que cargaba uno de los hombres más queridos del país. Su propio hijo, Vicente Fernández Jr., salió a defenderlo, asegurando que su padre no había querido ofender a nadie, que solo se había explicado mal. El periodista que hizo la entrevista también salió a defender el material, recordando que la transmisión había sido en vivo y que nadie había editado ni manipulado sus palabras. Pero el daño ya estaba hecho. El término que las redes sociales le pusieron a ese episodio quedó pegado a su nombre durante años, incluso después de su muerte, cada vez que alguien recordaba las contradicciones de su imagen pública. Especialistas en salud pública aprovecharon la polémica para señalar algo mucho más serio detrás del comentario, que ese tipo de declaraciones, viniendo de una figura tan influyente, podían reforzar mitos dañinos sobre la donación de órganos, en países como México, donde las tasas de donación ya eran bajas. La orientación sexual de un donante, explicaron en ese momento distintos expertos, no representa ningún riesgo para la integridad de un trasplante. Todos los órganos pasan por exámenes exhaustivos antes de ser considerados viables,
sin importar quién los done. Pero para entonces, el daño en la conversación pública ya estaba hecho, y las burlas en redes sociales, mezcladas con la indignación de la comunidad LGBT y sus aliados, convirtieron ese episodio en uno de los primeros grandes tropiezos públicos del ídolo en años. Y ahí fue donde algo empezó a moverse, aunque todavía nadie lo notara del todo, porque esa entrevista abrió una grieta pequeña en un muro que llevaba 50 años sin fisuras, y 2 años después, esa grieta se convirtió en un boquete que ya no se pudo tapar. Aquí llega la segunda revelación, y es la que de verdad cambió la conversación pública sobre Vicente Fernández para siempre. El 20 de enero de 2021, un video empezó a circular en redes sociales. En él se ve a Vicente Fernández sentado en una banca de su rancho, posando para una foto con 3 mujeres, una señora, una joven y una niña. Mientras el grupo sonríe para la cámara, la mano del cantante se mueve y toca el pecho de la joven. Ella no reacciona, no se aparta, se queda inmóvil, sonriendo, como si no quisiera que nadie notara lo que estaba pasando. El video, grabado en 2017, pero difundido hasta 2021, se volvió viral en cuestión de horas. La joven que aparece en el video decidió hablar. Grabó su propio testimonio y lo subió a redes sociales. Dijo que se había sentido violentada, que estaba enojada y que le molestaba que todo el mundo saliera a defenderlo solo porque era Vicente Fernández. Dijo, con una frase que se repitió en cientos de portales de noticias, que no le importaba que fuera Vicente Fernández, que él no debió haber tocado su cuerpo sin su permiso, especialmente en esa parte. Y agregó algo que resonó todavía más fuerte, que estaba segura de que muchas otras mujeres habían vivido lo mismo. No se equivocaba. En los días siguientes empezaron a circular más videos tomados en el mismo lugar del rancho con otras mujeres. En todos, el patrón se repetía. Fotografías de fans con el ídolo y la misma mano moviéndose hacia el mismo lugar. Días después, otra voz se sumó a los señalamientos. La cantante Lupita Castro también lo acusó públicamente de haberse propasado con ella en circunstancias similares. El escándalo dejó de ser sobre una sola mujer y se convirtió en un patrón de conducta que se había sostenido, según las propias acusadoras, durante años, protegido por la fama del hombre que lo cometía. Vicente Fernández no se quedó callado. Apareció en una entrevista con una periodista que había sido su nuera durante 8 años, y ahí, frente a las cámaras, rompió en llanto. Cantó una línea de una de sus propias canciones, y después, intentando defenderse, dijo la frase que se convirtió en la más citada de todo el escándalo. Dijo que acosar sería haber llevado a una mujer a una caballeriza y haberle bajado la blusa. Pero que lo que había pasado con ella, dijo, solo había sido un accidente. Agregó que no había visto a las otras 2 mujeres que también lo habían señalado, pero que muchas fans, según él, se le acercaban buscando fotos con beso, y que él se dejaba, aunque fuera, según sus propias palabras, con la boca cerrada. Esa explicación no calmó nada. Al contrario, miles de personas en redes sociales señalaron que un hombre de más de 80 años, ídolo nacional, estaba usando su fama como excusa y que la diferencia entre un accidente y una caballeriza no la debía definir él, sino la mujer que había sido tocada sin su consentimiento. El propio periodista que le hizo esa entrevista fue acusado después de haber intentado con ese espacio blanquear la imagen del cantante en lugar de cuestionarlo. El país se dividió en 2 bandos que no se movieron ni un centímetro durante semanas.
Por un lado, miles de personas que habían crecido escuchando sus canciones en la voz de sus padres y de sus abuelos, defendiéndolo con el argumento de que era un hombre mayor, de otra generación, que no entendía las reglas de un mundo que había cambiado. Por otro lado, una ola creciente de voces, muchas de ellas de mujeres jóvenes, que insistían en que la edad y la fama nunca deberían ser excusa para tocar a alguien sin su consentimiento. En medio de esa discusión, empezaron a circular fragmentos de biografías autorizadas del propio cantante, publicadas años atrás, en las que él mismo relataba, como si fuera una anécdota graciosa, que en el pasado admiradoras lo habían tocado a él sin permiso durante sus conciertos. Para sus defensores, ese antecedente probaba que el contacto físico entre él y sus fans siempre había sido mutuo. Para sus críticos, probaba exactamente lo contrario, que durante toda su carrera, el cuerpo de las mujeres a su alrededor había sido tratado como un territorio compartido, sin que nadie, ni ellas ni él, se detuviera a pensar si eso estaba bien. Pero mientras el país discutía sobre ese video, una pregunta más incómoda empezaba a asomarse detrás de la primera. Si esto había pasado frente a cámaras, en un rancho lleno de gente, ¿qué más había pasado durante décadas puertas adentro? Otras figuras del medio artístico mexicano también se vieron obligadas a tomar postura. Algunos compañeros de generación, cantantes que habían compartido escenario con él durante décadas, salieron a pedir prudencia, recordando su edad y su trayectoria. Otros, sobre todo artistas más jóvenes, señalaron que la trayectoria de alguien nunca debería usarse como escudo para minimizar el testimonio de una víctima. Ese enfrentamiento generacional dentro del propio gremio artístico es otro síntoma de algo más grande. La forma en que México entero estaba, en ese momento, reevaluando a sus ídolos más queridos bajo una lupa que antes casi nadie se atrevía a usar. Esa pregunta te lleva directo a la historia más triste de toda esta familia. Y para entenderla, necesitas retroceder hasta 1998, al año en que la vida de los Fernández cambió para siempre. El 19 de mayo de ese año, Vicente Fernández Jr., el hijo mayor del cantante, fue secuestrado en Guadalajara cuando se dirigía a sus oficinas. Un grupo armado lo interceptó y lo mantuvo cautivo durante casi un mes, en un país donde, a finales de los 90, el secuestro de figuras adineradas y de sus familiares se había convertido en una industria criminal organizada, capaz de mantener en vilo a ciudades enteras durante semanas. La familia Fernández, de la noche a la mañana, dejó de ser solamente una dinastía musical y se convirtió en el blanco de una negociación silenciosa entre abogados, negociadores y captores, mientras la prensa especulaba a diario sobre el paradero del hijo del ídolo. La familia pagó un rescate que, según reportes de la época, ascendió a varios millones de pesos. Vicente Fernández Jr. fue liberado en enero de 1999, pero salió de ese cautiverio con secuelas físicas y psicológicas que lo acompañarían el resto de su vida. Ese secuestro no solo marcó a la familia emocionalmente, la transformó por completo en la forma en que se relacionaba con el mundo exterior. A partir de ahí, la seguridad se volvió una obsesión. Y entre las medidas que la familia tomó después de ese trauma, hubo una que nadie hubiera imaginado que terminaría destruyendo la vida de otro de sus integrantes. Contrataron un seguro contra secuestro, uno de esos seguros que exige, como condición para pagar, que todos los miembros de la familia se sometan a una prueba de ADN para poder identificar con certeza
a cualquier víctima en caso de un nuevo ataque. A finales de los años 90 y principios de los 2000, México vivió un auge silencioso de este tipo de pólizas. Familias adineradas, empresarios, artistas, cualquiera que tuviera un nombre reconocible o un patrimonio visible, empezaron a contratar seguros antisecuestro como una medida casi obligatoria de protección. Esas pólizas, diseñadas por compañías internacionales que ya operaban en países con altos índices de secuestro, tenían cláusulas estrictas. Para poder activar el pago en caso de un ataque, la aseguradora necesitaba tener, de antemano, un registro genético verificable de cada persona cubierta por la póliza. Era, en la lógica fría de un contrato de seguros, una medida de identificación. Nadie, ni la aseguradora, ni la familia que firmaba esos documentos, pensaba en esas pruebas como algo que pudiera desenterrar secretos familiares. Pensaban en ellas como papeleo, como un trámite más, entre decenas de firmas, para proteger a los suyos de una amenaza que ya habían sufrido en carne propia. Aquí llega la tercera revelación, y es, de las 4, la más dolorosa. Entre los integrantes de la familia que se sometieron a esa prueba en 2005, estaba un adolescente de 18 años llamado Rodrigo. Rodrigo había crecido convencido de que era hijo de Vicente Fernández. Llevaba su apellido. Había vivido en el rancho Los Tres Potrillos. Doña Cuquita, la esposa del cantante, lo había recibido ahí como a uno más de la familia. Para Rodrigo, Vicente Fernández no era un ídolo lejano al que veía en la televisión, era su padre. El resultado de esa prueba de ADN, exigida solo por un trámite de seguros, llegó y decía algo que nadie esperaba. Rodrigo no era hijo biológico de Vicente Fernández. Lo que pasó después es, quizás, el retrato más crudo de lo que significaba pertenecer o no pertenecer al clan Fernández. Rodrigo fue apartado del rancho. La convivencia familiar que había tenido durante toda su vida se cortó de tajo. El propio Vicente Fernández, en entrevistas posteriores, dijo que no tenía intención de quitarle su apellido y que seguiría pagando sus estudios hasta que Rodrigo pudiera titularse y ganarse la vida por su cuenta. No existe información pública que confirme si ese compromiso se cumplió hasta el final. Lo que sí es un hecho es que Rodrigo Fernández no volvió a convivir con la familia del Charro de Huentitán. Durante los años posteriores a esa expulsión, distintos empresarios del medio artístico evitaron contratar a Rodrigo para proyectos relacionados con el mundo de la música, por miedo, según se comentó en su momento, a incomodar al propio Vicente Fernández con solo recordarle públicamente la existencia de ese muchacho que alguna vez llevó su apellido dentro del rancho. Rodrigo desapareció, en buena medida, de los reflectores. No hubo una demanda mediática, no hubo una pelea pública prolongada como la que sí tendría, años después, la disputa entre Gerardo y Vicente Fernández Jr. por la herencia. Solo hubo silencio. El silencio de un joven que un día tenía una familia completa, con caballos, con mariachis, con un lugar asegurado en la mesa de Navidad, y al día siguiente ya no tenía nada de eso. Años después, ya adulto, Rodrigo reapareció públicamente. Fue cuestionado sobre lo que sintió cuando Vicente Fernández murió en 2021, el hombre al que había creído su padre durante buena parte de su vida. Y contestó, con una serenidad que decía más que cualquier reclamo, que claro que le había dolido, como le había dolido a todo México, porque era un cantante extraordinario, un ídolo nacional, y que hacia allá vamos todos, dijo, es cuestión de tiempo. No hubo rencor visible en esa respuesta.
Y quizás eso es lo que la hace más difícil de escuchar. Un hombre que fue apartado de la única familia que conoció, hablando del patriarca que lo dejó ir con el mismo respeto con el que hablaría cualquier admirador anónimo. Cuando la noticia de la muerte de Vicente Fernández se volvió el tema principal de cada noticiero del país, el nombre de Rodrigo también volvió a circular en redes sociales y programas de espectáculos. Una nueva generación que no había vivido el escándalo original de 2005 se enteró por primera vez de que el ídolo que todo México lloraba había tenido, años atrás, un hijo de crianza al que dejó de ver de un día para otro por el resultado de un examen. Para muchos, esa historia se convirtió en la prueba de que detrás del patriarca bonachón, que cantaba sobre el amor y la lealtad, existía también un hombre capaz de una frialdad total cuando un lazo familiar dejaba de estar respaldado por la biología. Para otros, defensores de siempre del cantante, el caso de Rodrigo se explicaba simplemente como una decisión dolorosa pero comprensible, la de un hombre que descubrió de pronto que había estado criando durante años al hijo de otra persona. Cualquiera que sea la lectura que prefieras, hay un hecho que ninguna de las dos versiones puede borrar. Un adolescente de 18 años perdió en cuestión de días el único hogar que había conocido. Y esa pérdida, real y verificable, es la que sostiene esta tercera revelación, por encima de cualquier otro escándalo mediático de esta historia. Piensa en lo que significa esa historia. Un niño que creció en un rancho rodeado de lujo, de mariachis, de fotografías con el hombre más famoso de la música mexicana, convencido de que ese hombre era su padre. Y un sobre de laboratorio, producto de un trámite de seguros que nunca debió tener nada que ver con el amor de una familia, que en cuestión de días lo convirtió en un extraño dentro de la única casa que había conocido. Eso no fue un escándalo de prensa rosa. Fue una infancia entera, reescrita por un examen de sangre. Y aquí está el primer bucle abierto que te prometí cerrar. Ese mismo secuestro de 1998, el que llevó a la familia a exigir pruebas de ADN por miedo a un nuevo ataque, es la misma bisagra que separaría para siempre a Rodrigo del apellido con el que había crecido. Un solo hecho violento, ocurrido en unos días de mayo de 1998, terminó reconfigurando el árbol genealógico completo de los Fernández. Eso no fue casualidad. Fue una reacción en cadena. El miedo generó una medida de seguridad, y esa medida de seguridad, sin que nadie lo planeara, terminó destruyendo un vínculo familiar de 18 años. Ahora, con esa herida abierta detrás de nosotros, hay que dar el salto final. Porque si crees que la parte más dura de esta historia ya pasó, te equivocas. La guerra más brutal dentro de la familia Fernández no ocurrió mientras Vicente estaba vivo. Ocurrió apenas él dejó de respirar. Pero antes de llegar ahí, hay que entender por lo que pasó su cuerpo en esos últimos años, porque esa cuenta regresiva empezó mucho antes de lo que la mayoría cree. En 2002 le diagnosticaron cáncer de próstata. En 2012, mientras preparaba su gira de despedida, los médicos le encontraron un tumor entre la vesícula y el hígado y tuvieron que extirparle el 40% de ese órgano. Un año después, en 2013, fue hospitalizado de emergencia por una trombosis pulmonar que lo dejó sin voz durante semanas y que puso en riesgo su vida por una posible hemorragia interna. En 2015 volvió a cirugía, esta vez por una hernia ventral derivada de sus operaciones anteriores. Año tras año, su cuerpo acumulaba cicatrices
que el público casi nunca veía, mientras él seguía apareciendo en televisión, sonriente, con el sombrero puesto, como si nada de eso estuviera pasando. La caída final llegó en agosto de 2021. Vicente Fernández se lastimó la columna vertebral caminando por su propio rancho. Fue operado de emergencia y entró a terapia intensiva. 11 horas antes de esa caída, según explicó después uno de los neurocirujanos que lo atendió, su cuerpo ya mostraba signos de un trastorno grave, el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco frecuente en la que el propio sistema inmunológico ataca los nervios del paciente. Su hijo, Vicente Fernández Jr., confirmó el diagnóstico ante la prensa y aseguró que se había detectado a tiempo, que ya tenía tratamiento, aunque advirtió que la respuesta sería lenta. Durante 128 días, Vicente Fernández permaneció hospitalizado, entre reportes que la familia describía como estables y otros que hablaban de una condición crítica, con los pulmones cada vez más comprometidos. El 12 de diciembre de 2021, el mismo día en que México celebra a la Virgen de Guadalupe, Vicente Fernández murió en ese hospital de Guadalajara, a causa de una falla multiorgánica derivada del síndrome de Guillain-Barré. Tenía 81 años. La noticia interrumpió transmisiones en vivo de varias televisoras. Se convirtió de inmediato en luto nacional. En el funeral, la familia se mostró unida frente a las cámaras. Doña Cuquita, su esposa desde 1963, sus hijos Alejandro, Gerardo, Vicente Jr. y Alicia, nietos, nueras, decenas de personas cercanas al clan. La narrativa oficial hablaba de legado, de tristeza compartida, del último adiós a un ídolo. Pero detrás de esa imagen de unidad absoluta ya existían grietas que se harían públicas muy pronto. Aquí llega la cuarta revelación, la más oscura de las 4. Durante los últimos años de vida de Vicente Fernández, ya habían surgido tensiones entre sus hijos, principalmente entre Gerardo Fernández y Vicente Fernández Jr., relacionadas con la herencia y con la administración de los bienes familiares. Esos enfrentamientos llegaron a filtrarse a la prensa. Vicente Fernández Jr. llegó a acusar públicamente a su hermano Gerardo de manipular documentos y de excluirlo de decisiones importantes sobre el patrimonio familiar. Gerardo, en entrevistas, rechazó esas acusaciones. El patriarca que durante décadas había mantenido a esa familia unida frente a cualquier amenaza externa, ya no tenía la fuerza para sostener la paz puertas adentro. Piensa en lo que eso significa. El mismo hombre que sobrevivió a un secuestro, que pasó 24 días separado de su familia, mientras un grupo armado decidía si iba a volver con vida, terminó años después señalando a su propio hermano de moverse en las sombras con documentos y decisiones familiares. La amenaza que unió a esa familia en 1998 fue externa, un grupo de criminales que nadie invitó a esa historia. La amenaza que los separó, décadas después, no vino de afuera. Vino de la mesa familiar, pero lo que vino después de su muerte fue todavía más grande, porque la guerra ya no se quedó dentro de la familia, se extendió hasta las 2 televisoras más poderosas de México. Por un lado, la familia Fernández autorizó y respaldó una serie producida para Netflix sobre la vida del cantante, titulada El Rey Vicente Fernández, una producción pensada para mostrar la versión que la propia dinastía quería que el mundo recordara. Por otro lado, Televisa produjo su propia versión, una bioserie sin autorización de la familia llamada El Último Rey, el Hijo del Pueblo,
que salió al aire de todas formas, pese a la oposición de los herederos. La familia demandó a Televisa por el uso no autorizado del nombre y la imagen de Vicente Fernández. El conflicto legal entre Televisa y doña Cuquita, la viuda, se extendió durante meses, sin que los esfuerzos legales de la dinastía lograran impedir la transmisión de esa serie no autorizada. Dentro de esa producción no autorizada, se recreó, entre otros episodios, el propio escándalo del hígado, con actores representando la entrevista que tanto revuelo había causado en 2019. Cuando esas escenas salieron al aire, el mismo periodista que había hecho la entrevista original volvió a los medios para señalar que la recreación había alterado el tono de las declaraciones reales, aunque insistió en que la transmisión original, en vivo, jamás había sido editada ni manipulada de su parte. El debate sobre qué tan fiel era esa reconstrucción a los hechos reales se sumó a la ya larga lista de disputas entre la familia y la televisora, dejando claro que ni siquiera la muerte de Vicente Fernández había logrado poner fin a la guerra por el control de su historia. El estreno de ambas producciones abrió otra vez el debate sobre la vida privada de Vicente Fernández, sobre el escándalo del hígado, sobre los videos de las fans, sobre quién tenía derecho a contar esa historia y, sobre todo, quién tenía derecho a decidir qué parte de esa historia merecía ser contada y cuál merecía quedarse enterrada. Y aquí se cierra el segundo bucle que quedó abierto desde el principio de este documental. Recuerda la pregunta que te hice al inicio. Si el escándalo del video en el rancho había ocurrido frente a cámaras, con testigos, ¿qué más había pasado puertas adentro, lejos de cualquier lente? La respuesta al final no fue un secreto oculto en una caballeriza. Fue algo distinto y, en cierto modo, igual de revelador. Puertas adentro, la familia que durante décadas se mostró como un bloque perfecto, ya estaba peleando por dinero, por decisiones, por el control de un nombre que valía millones, mientras el mundo entero seguía pensando que ese hogar era el más unido de México. Esa disputa no se limitó a Televisa. En privado, el propio proceso de administración del patrimonio de Vicente Fernández, que incluye el rancho, las regalías musicales, los derechos de imagen y distintas propiedades, se convirtió en un asunto que la familia tuvo que resolver puertas adentro, con abogados, con acuerdos y desacuerdos que rara vez trascendieron con el mismo detalle que las peleas públicas con las televisoras. Lo que sí trascendió, una y otra vez, fue la sensación de que el legado de un hombre que había pasado su vida entera controlando cada detalle de su imagen, ahora dependía de la buena voluntad de sus propios herederos para mantenerse intacto. Ese es el patrón que atraviesa toda esta historia. Durante más de 5 décadas, Vicente Fernández y su familia controlaron cada centímetro de la imagen pública del patriarca. Controlaron lo que se decía en las entrevistas, controlaron lo que se mostraba en televisión, controlaron incluso quién tenía derecho a ser parte de la familia y quién no, como aprendió Rodrigo de la manera más dura posible. Pero ese control, tan absoluto durante tantos años, empezó a resquebrajarse exactamente en el momento en que más falta hacía, cuando la voz que lo sostenía todo, la voz de Vicente Fernández, dejó de estar ahí para dar la cara. Vicente Fernández construyó, canción tras canción, entrevista tras entrevista, la imagen del mexicano ideal, trabajador, fiel a su tierra, fiel a su familia. Esa imagen le vendió millones de discos y llenó estadios en distintos continentes. Pero esa misma imagen fue la que hizo que cada grieta doliera tanto cuando finalmente salió a la luz.
no fue solo que un hombre famoso enfrentara señalamientos serios, fue que ese hombre representaba, para generaciones enteras, un ideal completo de lo que debía ser un padre, un esposo, un patriarca. Y ese ideal, con el paso de los años, mostró fisuras que la familia intentó controlar durante décadas y que apenas él dejó de estar vivo para defenderlas, salieron por todos lados, en los tribunales, en las televisoras y en la memoria de un hombre llamado Rodrigo, que durante 18 años creyó pertenecer a un lugar del que, al final, fue apartado por un examen de laboratorio. Piensa por un momento en las 4 historias que acabas de escuchar. Un hombre que, según sus propias palabras frente a cámaras, se negó a compartir su cuerpo con el órgano de un desconocido por miedo a quien pudiera haber sido esa persona. El mismo hombre que, según múltiples mujeres, tocó sus cuerpos sin pedir permiso, convencido de que su fama volvía ese gesto aceptable. Un adolescente que perdió a su familia entera por culpa de un examen de laboratorio que nadie le explicó del todo. Y unos hijos que, apenas se apagó la voz de su padre, convirtieron el amor y el respeto que se supone debían tenerse entre ellos en una negociación de abogados, documentos y demandas. Ninguna de esas 4 historias necesita exagerarse para doler. Están ahí, documentadas, dichas por los propios protagonistas frente a cámaras, en entrevistas que millones de personas vieron en vivo. Y quizás por eso es que esta historia sigue generando tanto ruido años después de que Vicente Fernández dejó de respirar. Porque no se trata de un ídolo caído por un solo error. Se trata de un hombre que durante toda su vida decidió qué parte de sí mismo mostraba al mundo y que perdió esa capacidad de decidir exactamente en el momento en que más falta le hacía. El rancho Los Tres Potrillos sigue ahí, en Jalisco, convertido hoy en parte de un negocio turístico y en el lugar donde está enterrado el propio Vicente Fernández. Sigue siendo también el centro simbólico de una herencia que la familia todavía disputa en tribunales y frente a las cámaras. Y sigue siendo, para quien conoce la historia completa, el escenario de 2 versiones que nunca terminarán de reconciliarse. La del ídolo que México puso en un altar y la del hombre que, detrás de esa imagen, dejó heridas que ninguna canción pudo cerrar.